¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos, esperando se encuentren muy bien en este puente festivo. Y pues bueno, es un gusto para nosotros el darles la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestro Diplomado Internacional en Obesidad y Diabetes. Y bueno, en el transcurso de este tiempo hemos podido visualizar diferentes aspectos del abordaje interdisciplinario, tanto de obesidad como de diabetes. Y bueno, en este momento nos encontramos profundizando un poco más en diabetes tipo 2. Así es que el día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Vanessa Rivero. Córdoba. La doctora Vanessa es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es especialista en urgencias por el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEME. También ha cursado un diplomado para la formación de coordinadores hospitalarios de donación de órganos y tejidos con fin de trasplante. Y pues también fue residente de terapia intensiva en el Hospital Central del Sur de Alta Especialidad de PEME. Así es que, doctora Vanessa, pues para nosotros es un placer tenerla el día de hoy. La doctora nos va a platicar acerca de las complicaciones agudas de la diabetes tipo 2 y bueno, un tema súper interesante, doctora, que debemos conocer sí o sí. Así es que gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros y pues estamos seguros que vamos a aprender mucho el día de hoy de usted. Les recuerdo que el chat va a permanecer inhabilitado durante la clase y al final de la sesión se activa para que puedan responder, perdón, puedan escribir sus dudas. Así es que vayan escribiendo sus dudas ahí en su celular, en una hojita, y bueno, al final interactuamos con la doctora Vanessa. Así es que, doctora, muchísimas gracias. Les cedo el micrófono y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Estefanía. Gracias también a Auriel por la invitación. Y bueno, pues espero hacer amena la plática. Es un tema pues importante, representa una de las causas de mayor incidencia en urgencias. Y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartirles la pantalla. Igual si hay algún inconveniente, pues me lo hacen saber. ¿Se puede ver bien? Listo, ya se ve bien la pantalla. Ok. Bueno, pues vamos a dividir los módulos entre crisis hiperglucémicas y, bueno, hipoglucémicas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en primera instancia con las crisis hiperglucémicas. Es muy importante porque representan, como les comentaba, una de las principales causas de ingreso al área de urgencias y también porque representan una alta morbimortalidad en la población mexicana. Tenemos dos entidades principales. La primera es la cetoacidosis diabética y la segunda entidad es el estado hiperosmolar hiperglucémico. Es muy importante que sepamos la diferencia, ya que en algunas ocasiones también tenemos estados mixtos. Ujú. Entonces, si bien no es una regla como antes nos habían enseñado que la cetoacidosis diabética era un poco más en población adultos jóvenes y el estado hiperosmolar hiperglucémico era más en adultos mayores o adultos de la tercera edad. La verdad es que ahora en la actualidad han ocurrido muchos cambios, puesto que la alta incidencia de obesidad, de síndrome metabólico, ha constituido una de las principales causas por las cuales esto se ha alterado. No es una regla como tal, como les digo, pero sí, pues hasta la fecha sí sigue siendo un poco más frecuente estos estados o estas entidades de acuerdo a los grupos etarios. Sin embargo, como les comento, no es una regla y no se queden solamente pues con eso, ¿de acuerdo? Tenemos criterios diagnósticos muy específicos y toda la plática va a constituir dentro o es basada dentro de dos de las principales guías que tenemos. La primera es por parte de los americanos, que es la ADA, y el otro consenso que tenemos muy grande de estas entidades es por parte de la Asociación Británica. Entonces,
Siendo muy general, la Asociación Británica suele ser un poquito más estricta con los criterios diagnósticos. Sin embargo, la ADA es un poco más permisiva, pero no varía mucho. Los estados fisiopatológicos ahí sí hay una diferencia abismal y bueno, los criterios diagnósticos que vamos a tomar para cetoacidosis diabética van a ser estos 3 principales. Sin embargo, bueno, los puntos de corte va a ser una glucosa plasmática mayor de 250 miligramos sobre decilitro, que serían 13.9 milimoles por litro. Esto por la guía americana, y la guía británica es un poquito más estricta, como les comento, y el punto de corte son 200 miligramos sobre decilitro o 11 milimoles por litro. Otro punto muy importante es la acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica debe tener 3 criterios importantes. El primero es que tengamos un pH arterial menos de 7.3, un bicarbonato menos de 18 miliequivalentes por litro, y esta debe ser de anión GAP elevado, es decir, la ADA nos habla que puede ser de 10 a 12, pero la británica es muy rigurosa y nos dice que ya un anión GAP mayor o igual a 10 ya funge como un criterio diagnóstico. Y otro punto muy importante son las cetonas. Estas, de manera muy particular, lo que se debe tomar son en sangre, y el punto de corte va a ser cuando nosotros tengamos más de 3 milimoles por litro. Es muy importante que ustedes consideren que cuando tenemos estos puntos específicos de corte, es porque no toda hiperglucemia va a ser cetoacidosis ni tampoco estado hiperosmolar. Hay que saber bien discernir los criterios diagnósticos para que nosotros podamos establecer un tratamiento. Para que nosotros típicamente o coloquialmente llamamos ya rompió la cetosis o ya rompió la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, lleva un tiempo específico. Cuando ustedes tengan un paciente que llega con una glucosa elevada, ajá, hay que aprendernos elevada, pues más de 200, más de 250, hay que, pues, investigar o buscar intencionadamente estos criterios diagnósticos, puesto que las hiperglucemias, aunque ustedes, por ejemplo, inicien una bomba de insulina, muchas veces con soluciones esto va a disminuir, y a veces confundimos o mal diagnosticamos porque decimos así en un periodo, por ejemplo, de 3 horas, que ya rompió la cetosis, y muchas veces he llegado a escuchar que comentan: "Es que el paciente tenía cetoacidosis y ya rompió la cetosis", y ni siquiera han pasado 4 horas. Entonces, ese diagnóstico no era de cetoacidosis, o sea, solamente era una crisis hiperglucémica. Y la última guía de la hada sí nos hace mucho hincapié en esto, porque muchas veces cuando nosotros instauramos una terapia con una bomba de insulina a una dosis alta y el paciente no tiene ninguna de estas 2 entidades, esto puede hacer que nos vayamos hacia el otro lado, y muchas veces los pacientes hacen hipoglucemia severa. Entonces, pues, es importante que nosotros consideremos eso. Entonces, solamente recordando, cetoacidosis, recuerden, va a ser una glucosa plasmática mayor de 250 o mayor de 200. Acidosis metabólica, esta tiene que ser un pH menos de 7.3, un bicarbonato menos de 18, y el anión GAP tiene que ser en un rango mayor o igual de 10 o de 12, ¿vale? Y aquí, pues, la verdad es que no va a haber ninguna alteración del estado de alerta. Ahora bien, vamos a poderla clasificar por severidad, eso se los voy a presentar más adelante en una tablita. Y vamos a la otra entidad, ajá, que es fisiopatológicamente muy diferente. Aquí vamos a manejar una hiperglucemia severa, así lo menciona, o este término lo menciona la ADA,
pero el punto de corte que manejamos es más de 600 miligramos sobre decilitro o más de 33.3 moles por litro, mientras que la británica es mucho más rigurosa, como les comento, y es más de 500 miligramos sobre decilitro. La osmolaridad sérica efectiva tiene que ser más de 320 milimoles por kilo, y un punto aquí muy importante es que ustedes tienen que sacar la osmolaridad con el sodio real. Ajá. Hay que recordar que nosotros corregimos el sodio por glucosa porque cuando nosotros tenemos hiperglucemia, se da una dilución del sodio en la sangre. Entonces, esto se da porque cuando nosotros tenemos una glucosa elevada, va a aumentar la osmolaridad en el espacio extracelular. Entonces, eso va a hacer que el agua se mueva o se desplace al interior de las células. Y aquí vamos a tener una mayor concentración la concentración de solutos va a ser menor y eso pues va a hacer, por así decirlo, una dilución del sodio. Entonces, muchas veces tenemos hiponatremias y lo corregimos y entonces vemos que el sodio en realidad está en parámetros normales. Pero para que ustedes saquen su osmolaridad, tiene que ser una osmolaridad con el sodio real, el sodio sérico que les está dando, porque muchas veces, si ustedes corrigen el sodio, les va a dar mucho menor y la osmolaridad que nosotros tenemos que manejar es mayor de 320 y entonces podemos hacer un mal diagnóstico. ¿Nosotros podemos corregir el sodio? Claro que sí, para que nosotros veamos el estado de hidratación del paciente, que es otro de los puntos importantes. Entonces, aquí puede o no haber acidosis metabólica. Ajá. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos han enseñado que en el estado hiperosmolar no hay acidosis metabólica y eso no es cierto. O sea, simplemente la guía te habla que tú tienes que tener un pH mayor o igual a 7.3 y un bicarbonato mayor o igual a 18. Ajá, o sea, lo contrario a la acidosis metabólica, perdónenme, a la cetoacidosis. Entonces, si somos muy estrictos, eso sigue siendo acidosis metabólica, ajá, leve, por así decirlo. Pero, por eso les digo, puede o no haber, pero no vamos a tener una acidosis metabólica, pues ya franca, ¿de acuerdo? Porque el pH, o sea, uno es, los criterios muy específicos es que sí tengamos un pH mayor o igual a 7.3. Las cetonas, como les comento, pueden estar ausentes o leves, ajá, pero no olvidemos que nuestro punto de corte sanguíneo son más de 3 milimoles por litro. Y por la propia fisiopatología, que es un poquito lo que les acabo de comentar con la glucosa y el sodio, nuestro paciente va a tener un estado de alerta tendente a ser estuporoso, o puede estar en confusión. Entonces, estos puntos de corte son muy importantes, ¿vale? Vamos a iniciar con la cetoacidosis diabética, que prácticamente lo que yo quiero que se lleven de esta clase es cómo ustedes hacer el diagnóstico, ujú, entender la fisiopatología para que ustedes puedan otorgar el tratamiento específico y sobre todo los criterios de resolución. Ujú. Entonces, bueno, fisiopatológicamente, lo que pasa aquí es que vamos a tener una privación absoluta de insulina. Ajá. Aquí nuestro cuerpo va a tener una incapacidad para ocupar la glucosa, ¿ok? Em, Les quiero explicar así de manera muy sencilla cómo es la fisiopatología, porque yo sé que todos los aquí presentes le hemos leído, pero tratarla de simplificar un poquito puede hacer que nosotros comprendamos un poquito más el tratamiento. Entonces, vamos a tener desde, mm, o sea, desde mi punto de vista para hacerles
esto un poco más sencillo, 5 puntos muy importantes. Ajá. El primero es que nuestro cuerpo no va a poder, tener una capacidad para utilizar la glucosa porque no vamos a tener insulina. Vamos a tener, por ende, una disminución de la captación periférica, es decir, en el músculo o en el tejido adiposo. Ajá. Este es un punto muy importante, porque ustedes cuando diagnostiquen cetoacidosis, la insulina que ustedes tienen que otorgarle al paciente tiene que ser intravenoso, porque si ustedes lo administran subcutáneo, eso no va a funcionar, ¿de acuerdo? Por este punto. Al pasar todo este fenómeno, vamos a tener aumentada nuestra producción hepática de glucosa. Es decir, aquí se van a activar nuestras vías de gluconeogénesis y glucogenólisis. Nuestro hígado va a estar trabajando al 100 por hora, pero no, o sea, nuestro cuerpo no va a poder utilizar esa glucosa. Eso lo que nos va a generar va a ser una hiperglucemia y cada vez va a ser mucho mayor. Entonces, si nuestro cuerpo no tiene insulina, ¿qué va a pasar a nivel de nuestro adipocito? Pues esto va a activar la lipasa, que recordemos es sensible a hormonas. Y aquí vamos a tener otro de los puntos muy importantes. Vamos a tener aumento de los ácidos grasos libres, que estos van a ir hacia el hígado, y vamos a tener aumento de la beta oxidación mitocondrial. Esa sería como nuestra segunda fase. Y la tercera fase es que aquí se va a dar una cetogénesis. El hígado va a estar convirtiendo todos nuestros ácidos grasos en 3 cuerpos cetónicos, que esto siempre es preguntable en todos los exámenes, y es acetoacetato, beta hidroxibutirato y acetona, ¿de acuerdo? Estos van a ser nuestros 3 principales cuerpos cetónicos. Entonces, todo esto que se va a estar ocupando a nivel periférico se va a saturar a nivel sanguíneo y esto es lo que nos va a generar, o sea, vamos a tener muchos ácidos grasos libres y esto nos va a generar una acidosis metabólica, y por ende de anión gap elevado. Entonces, como nosotros, como les comenté, tenemos una hiperglucemia sostenida. Aquí vamos a tener deprivación de agua y la glucosa se va a empezar a excretar por la uresis. Vamos a perder mucho más agua y vamos a perder electrolitos como sodio, potasio, fósforo, etcétera. Esto nos va a generar una deshidratación severa y por ende hipovolemia. Y algo aquí que nunca nadie nos dice o nos explica es que esta hipovolemia puede terminar con, o puede disminuir las resistencias vasculares periféricas y esto nos puede generar un tipo de choque hipovolémico. Y por ende, el último punto, y muy importante, que también depende para el tratamiento, es que nosotros vamos a tener un desplazamiento del potasio a nivel extracelular por toda esa acidosis que tenemos. Entonces, toda esta pérdida renal que nosotros tenemos por toda esta diuresis osmótica que se está llevando a cabo, nos va a tener una deficiencia, pues, absoluta de potasio. Y ese es un punto importante para el tratamiento, porque nos habla que si nosotros tenemos un nivel de potasio menos de 3.3, te dice, ojo con tu bomba de insulina, porque si no lo vas a, pues, a disminuir más. Entonces, bueno, aquí les puse otro esquema de la fisiopatología, pero básicamente es lo que les acabo de explicar. ¿Por qué un paciente puede tener cetoacidosis diabética? Bueno, primero, pues porque nuestro paciente puede tener un tratamiento inadecuado con insulina. Es decir, puede que nuestro paciente se esté aplicando mucho más dosis de depósito de insulinas basales. Otra cosa muy importante es que los procesos infecciosos pueden generarnos también
todos estos cambios fisiopatológicos. Otro punto muy importante son aquellos pacientes que debutan con diabetes, pero pues eso es porque previamente ya tienen el diagnóstico y como no reciben un tratamiento adecuado, se da toda esta cascada. En aquellos pacientes que tienen algún estrés metabólico, y aquí dentro de este punto van a entrar diferentes causas, incluso en aquellos pacientes que tienen algún trauma, específicamente abdominales, o de miembros periféricos también pueden tener, pues, este estrés metabólico que conduzca a esta deprivación de insulina, fármacos y, pues, por ende, alcohol y drogas, ¿de acuerdo? Siempre estas son las principales causas que nos hablan las guías por las cuales nosotros tenemos que buscar intencionadamente. Entonces, siempre, siempre, siempre que ustedes estén ante un paciente con una crisis hiperglucémica, es muy importante buscar estas causas intencionadamente porque a veces los pacientes pueden llegar a tener estos diagnósticos y no diagnosticarlos. Algo importante también es cuando nuestros pacientes tienen cetoacidosis euglucémica. Muchas veces los pacientes cuando tienen diabetes y están con un estado hipermetabólico como el embarazo o que son con un alcoholismo crónico o que tienen inanición o sobre todo se ha llegado a reportar casos por SGLT2, pueden desarrollar cetoacidosis euglucémica. Y aquí nuestra glucosa va a estar menor o igual a 250, la británica nos habla específicamente menor o igual a 200, y el diagnóstico, pues que tengamos cetonemia y una acidosis metabólica que incluso muchas veces llega a ser refractaria y no sabemos por qué el paciente sigue con la acidosis metabólica y esta es la causa, entonces hay que considerarlo también. Entonces, con todo este cuadro clínico, ¿qué es lo que puede tener nuestro paciente? Bueno, pues va a estar miccionando un montón, por lo que les comento, va a tener la glucosuria, nuestro paciente puede tener o no disnea, dolor abdominal por toda esta liberación de los ácidos grasos que se está llevando a cabo, náusea, vómito, todos estos datos de un estado de choque como taquicardia, taquipnea, hipotensión, hipotermia, son por ese estado de hipovolemia que tiene el paciente en per se. Entonces, es muy importante que ustedes también verifiquen los datos clínicos que nos pueden enfocar a un estado de gravedad y cosas muy básicas como el llenado capilar, si es que no tiene moteado en las extremidades, porque todo esto también pues es importante. Las guías todavía marcan que tenga un inicio menos de 24 horas, pero la verdad es que esto no es una regla. Buscar intencionadamente pues las causas, como ya les mencioné, y obviamente nuestro paciente puede tener una deshidratación muy importante, algo muy característico, respiración de Kussmaul, olor a frutas, que la verdad es que es muy subjetivo, muchos libros lo reportan como un olor afrutado, manzana, y pues también nuestros pacientes pueden tener papiledema, ¿de acuerdo? Entonces, pero estrictamente en las guías, el diagnóstico de cetoacidosis se hace por parámetro bioquímico. Es muy importante que ustedes hagan la sospecha diagnóstica mediante la clínica, pero que no recuerden los puntos de corte bien específicos, porque de ahí vienen sus criterios de resolución. Entonces, aquí es lo que les comentaba de las diferencias entre la ADA y la británica, pero bueno, esto igual ya se los comenté. Ahora bien, en cuanto a nuestra clasificación por severidad, vamos a tener en el punto de corte de la glucosa no es que entre más glucosa, peor sea el pronóstico. Simplemente el criterio diagnóstico es una glucosa mayor o igual a 200 o mayor o igual a 250. Ajá.
Yo sé que sí llegan a variar los datos entre la americana y la británica y muchas veces nos quedamos o la mayor parte de la bibliografía es por la ADA, pero también es importante que ustedes conozcan las directrices de la británica, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a nuestra acidosis metabólica, eso sí puede hacer que nuestro paciente esté con un estado de gravedad peor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dividir nuestro pH. ¿Te acuerdan que el punto de corte era menos o igual a 7,3? Bueno, leve va a ser de 7,3 a 7,24, moderado de 7,24 a 7 y severo que tengamos un pH menos de 7, ¿de acuerdo? El bicarbonato, ¿se acuerdan que el punto de corte era menos de 18? Y si es leve, pues de 15 a 18, si es moderado de 10 a 15 y si es severo, menos de 10. Las cetonas, estas pueden ser séricas o en orina. Las últimas guías nos hablan específicamente que se va a considerar positivo cuando sea más de 3 milimoles por litro, no cruces, milimoles, ¿de acuerdo? Y en el caso de cetoacidosis, nuestra osmolaridad, pues no es un criterio diagnóstico per se, entonces esta la consideramos variable. En cuanto al anión gap, pues sí es leve, mayor o igual a 10, pero la verdad es que puntos de corte pueden incluso ser 12. Y en el estado mental, ¿por qué les puse esto? Si yo les había dicho previamente que el estado mental podía o no estar alterado en cetoacidosis. Bueno, pues porque les comento, no es una regla ni los grupos etarios ni tampoco el cuadro clínico per se. Por eso es que ambos diagnósticos de ambas entidades son bioquímicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué podemos tener un paciente estuporoso en una cetoacidosis? Bueno, porque tenga una acidosis metabólica severa, un bicarbonato muy bajo, o sea, que esté menos de 10. Imagínense un paciente que tenga un pH menor o igual a 7. Pueden ser puntos de corte, incluso en los libros descritos, incompatibles con la vida, que tenga un estado de deshidratación severo y eso haga que mi paciente esté completamente estuporoso porque yo tengo, o sea, ninguna reserva hídrica y esto es meramente un estado de choque. Y recordar que el estado de choque tiene una muy alta mortalidad, entonces no solamente voy a estar ante un escenario de una cetoacidosis, sino más un estado de choque y eso incrementa la morbimortalidad 3 veces más. Entonces, por eso es que mi paciente puede tener un estado mental alterado, ¿de acuerdo? Pero eso es más como por la evolución y el estado de gravedad que tenga, no per se por la fisiopatología meramente de la cetoacidosis. Entonces, es muy importante que nosotros calculemos el anión gap. El anión gap se calcula sumando los aniones menos los cationes y aquí lo podemos hacer sodio más potasio menos cloro más bicarbonato o lo podemos hacer solo con sodio. Sacar la osmolaridad efectiva, podemos calcular el gap osmolar, el sodio corregido, claro, por supuesto que lo hacemos y sí se tiene que hacer, pero nos sirve más para guiar el estado de hidratación del paciente, no para sacar la osmolaridad. Como les comento, per se aquí para cetoacidosis la osmolaridad no es un criterio diagnóstico, pero tanto en cetoacidosis como en estado hiperosmolar nosotros tenemos que calcular la osmolaridad con el sodio real, ¿de acuerdo? También es importante que nosotros tengamos en cuenta los paraclínicos que hay que tomarle. El paciente, aquí como les comento, está como pues de libro, pero a veces los pacientes ni siquiera llegan reportando que tienen polidipsia, etcétera, simplemente llegan por dolor abdominal y ya en tu abordaje es cuando notas que el paciente llega con una crisis hiperglucémica y pues para qué te sirven tus paraclínicos porque tú tienes que sospechar
y mediante cómo formas tu sospecha, pues con tu clínica y en base a eso es como vas a poder pues hacer el diagnóstico porque vas a solicitar los paraclínicos pertinentes. Entonces, siempre, siempre, así como un súper consejo, siempre pidan una glucosa sérica, puesto que a veces incluso por un glucómetro, a veces marca high, y hay que recordar que muchos glucómetros, cuando la glucosa es más de 500, simplemente marca high y ya no nos da el punto de corte específico. Hay algunos glucómetros ahora mucho más, pues, innovadores, en donde sí te marca o te llega a decir la glucosa incluso hasta 800, pero pues es un poco más difícil. Ahora, tener una glucosa sérica es 1000 veces mejor. Sacar los electrolitos para pues calcular los aniones y también verifiquen porque muchas veces los electrolitos reportados en los gasómetros no suelen ser los mismos a los séricos. Específicamente los electrolitos en gasómetro, el calcio, pues sí, es el que más deben ocupar, porque pues recordar que nosotros reponemos calcio con el calcio iónico, no con el calcio sérico, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos que tomar en cuenta también pues un examen general de orina para ver pues si es que nuestro paciente tiene glucosuria o tiene también cetonas o tiene también una infección, ¿de acuerdo? Hay que descartarle pues las principales etiologías infecciosas como en las neumonías, infecciones del tracto urinario, ¿de acuerdo? Ver si el paciente no tiene bacteremia o buscar la causa. Las gasometrías, obviamente, y muy importante es en aquellos pacientes que llegan al área de urgencias con dolor abdominal y si ya son adultos mayores, siempre tomen un electrocardiograma, puesto que los dolores abdominales a veces pueden confundirse con un síndrome coronario agudo, entonces eso también es importante. Y por favor, la ITSA siempre recomienda a todo paciente con una sospecha diagnóstica, tomen un cultivo. La nueva apartado que nos habla la ITSA es que no necesitamos tener a fuerza fiebre para tomar un cultivo, ¿de acuerdo? El que nosotros tengamos cetonas en la orina negativas puede tener incluso un valor predictivo negativo del 99%. Entonces, ¿eso quiere decir que te puede descartar cetoacidosis? Sí, de acuerdo, es un punto importante y sigue siendo manejado en las últimas guías, ¿de acuerdo? Sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, que ustedes tengan cetonas, eso también quiere decir que tu paciente puede o no tener diabetes. No es que te haga el diagnóstico, sin embargo, si no las tienes, pues lo descarta. Un ejemplo parecido, pues es el dímero D, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos elevado el dímero D, pues podemos tener una trombosis. Y sin embargo, si no lo tenemos elevado, pues no tenemos como esa entidad y nos vamos por otro algoritmo, ¿de acuerdo? Solamente es como brevario cultural de eso. Entonces, en cuanto a los electrolitos y las gasometrías, si nosotros ya hicimos el diagnóstico, hay que estarlos tomando gasometría, sí o sí, y más si es severa, cada hora, ¿de acuerdo? Porque nosotros tenemos metas de tratamiento muy específicos. Ahora, y electrolitos yo sí recomiendo tomarlos cada 4 horas porque en base a eso nosotros vamos a tener específicamente pues nuestros puntos para pues poder hacer reposiciones en caso de que las necesitemos. Y ahora, recordar que nosotros si queremos buscar cetonas en orina, eso también siempre es como muy preguntable, vamos a medir acetoacetato, ¿de acuerdo? Dentro de nuestros 3 cuerpos cetónicos. Y beta hidroxibutirato es el cuerpo cetónico que se mide en sangre. Beta hidroxibutirato forma parte como tal de los criterios diagnósticos y recordemos que son más de 3 milimoles por litro, ¿de acuerdo? Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a hacer nuestro manejo?
como tal per se. Lo que tenemos que hacer siempre sí o sí son soluciones, reposición de potasio si es que lo necesitamos, bomba de insulina, reposiciones de fosfato. Yo siempre recomiendo que si ustedes van a reponer potasio, siempre, obviamente si el contexto clínico y bioquímico lo permite, hagan reposiciones con fosfato de potasio, porque eso hace que incluso metabólicamente nuestro cuerpo trabaje mejor, ¿de acuerdo? Recordemos el ciclo de Krebs, que muchas veces decimos que no lo vamos a ocupar, pero lo ocupamos siempre. Entonces eso mejora, ¿de acuerdo? Y también bicarbonato. Hay puntos bien específicos para que nosotros repongamos bicarbonato y hasta la fecha sigue siendo un pH menor de 7. Pero ahorita les voy a decir algo importante. Aquí todavía las guías muy importantes, las últimas que salió, de hecho salió un recap en el 2022, que nos habla de cómo nosotros manejar nuestras soluciones, ¿de acuerdo? Si les soy muy honesto, y ahorita desde la parte de vista de medicina crítica, ha cambiado un poco mi punto de vista, pues a cuando yo me encontraba en mi especialidad troncal, que es urgencias, porque todas las guías nos hablan que sigamos ocupando solución salina al punto 9. La ADA nos hace recomendación de que podemos dar, incluso iniciar con soluciones de 1000 a 1500. La británica nos habla 1000, y que podemos continuar con una infusión horaria de 250 a 500, ¿de acuerdo? Yo les pongo esto porque en las guías sigue viniendo así, ¿ok? De hecho, te habla que tú puedes cambiar tu solución o tu cloruro de sodio al punto 45, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora viéndolo desde otro punto, nosotros no podemos administrarle soluciones a un paciente así porque sí, ¿de acuerdo? Cambia mucho la precarga y la poscarga en diferentes situaciones, en diferentes grupos etarios, incluso teniendo pacientes de la misma edad, no es lo mismo administrarle 1000 mililitros de solución a un paciente que a otro. El gasto cardíaco cambia mucho, entonces yo recomiendo hoy en día, sí es muy importante dar una terapia hídrica y a la par colocar una bomba de insulina, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí guiar un poquito más la terapéutica. Las nuevas guías ya son un poco más estrictas con las soluciones, pero específicamente las guías tanto de americanas como británicas siguen manejando estas cantidades de soluciones. De hecho, incluso si ustedes recuerdan, incluso ni para pancreatitis ahorita ya manejamos soluciones tan agresivas, incluso ni siquiera para un paciente gran quemado. Podemos irnos un poquito más con una terapéutica guiada. Entonces yo recomiendo, obviamente debemos conocer esto, debemos aprenderlo porque es lo que nos marcan hasta ahora, pero sí guiar la terapia hídrica conforme a metas muy específicas, porque nosotros podemos catalogar a nuestro paciente si es que es respondedor o tolerante a volumen, ¿de acuerdo? Si nuestro paciente tiene, por ejemplo, una cardiopatía, una FEBI disminuida, reducida, eso hay que guiar la terapéutica, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros ya per se estamos en un estado de acidosis metabólica. Ajá. Entonces, ahí, para que nosotros podamos valorar un estado gasométrico, tenemos muchos abordajes, ¿de acuerdo? Hasselbalch es uno de los principales, pero tenemos el método de Stuart, donde nos habla de los iones fuertes. Entonces, todas nuestras soluciones tienen ciertos iones fuertes. De manera muy sencilla, todas las soluciones tienen un número específico
por así decirlo, yéndonos a la alcalemia o a la acidemia. Y lastimosamente la solución salina, el punto 9, se va hacia la acidemia. Al punto 45 es meramente lo mismo porque lo único que hacemos es partir la solución o sea, por ende. Entonces seguimos en un estado acidótico. Eh, Lastimosamente aquí en México no tenemos soluciones balanceadas per se, o sea, son muy poquitos los hospitales que sí los tienen. Y se pueden hacer soluciones balanceadas construibles, con solución inyectable, con bicarbonato, con solución cloruro de sodio, con solución Harman, Ringer lactato, etcétera. Y eso es lo que en realidad le va a beneficiar al paciente. Pero, pues hasta ahorita seguimos con las directrices de solución salina. Entonces, de manera muy general, yo les recomiendo, obviamente, pues leer los principios que nos dan en las guías, pero ser un poco más cauteloso con la administración de líquidos y sobre todo, pues evitar perpetuar la acidemia. Ahora, nosotros sí o sí tenemos que tener puntos de corte muy específicos. Aquí ustedes tienen que administrar soluciones, tienen que administrar una bomba de insulina y nosotros no vamos a quitar la bomba de insulina hasta que nuestro paciente no tenga criterios de resolución. Y obviamente mis criterios de resolución, lo primerito es que tengamos una cetonemia menos de 0.6 milimoles por litro o que tengamos una cetonuria negativa, que mi pH sea mayor o igual a 7.3, que mi bicarbonato sea mayor o igual a 18 y que mi paciente clínicamente esté estable y que tolere la vía oral, ¿de acuerdo? Muchas veces nos centramos solamente en la parte bioquímica, pero aquí sí es importante ver cómo está el paciente. Cuando nosotros tenemos una glucosa menor de 250 o menor de 200, hay que colocarle al paciente una vía en Y con solución glucosada. ¿Por qué hacemos esto? Porque suena contradictorio, ¿no? Muchas veces podemos decir, ¿por qué le pones una bomba de insulina y por qué le pones solución glucosada? Bueno, porque el paciente no ha roto la cetosis, no ha roto ese círculo vicioso y si yo, aunque tenga una glucosa baja, aún no logro que los depósitos de insulina se restablezcan. Entonces, no voy a romper ese círculo y yo necesito suspender la bomba de insulina y hacer un traslape con una insulina basal cuando mi paciente cumpla criterios, ¿de acuerdo? Y esto es muy específico. Ahora, en cuanto al potasio, son muy específicas las guías y nosotros tenemos un potasio menos de 3.3, la ADA nos habla menos de 3. Aquí hay que hacer una reposición de potasio en agudo que nos recomienda la ADA de 20 a 30 equivalentes por cada litro y la británica nos recomienda un poco más alto y yéndonos a 40 milimoles por litro. Hay que recordar, y sobre todo cuando nosotros tenemos una hipercalemia, una medida antihipercalémica, pues es eso, administrar insulina. Entonces hay que tener mucha precaución con esto. Puntos de corte específico 3.3, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a la insulina, las guías son muy específicas de si ya tienes parámetros de potasio, inicia tu bomba de insulina. La americana nos habla que es una dosis de 0.1 unidades kilo hora. La ADA anteriormente nos hablaba que era de 0.14 y pero previamente un bolo de 0.1. Ahorita no hay un consenso, no hay un metaanálisis, no hay una serie de casos y controles hoy, o sea, tal vez mañana ya salga algo, pero hoy no hay de que el bolo sea mejor que iniciarle la bomba como tal per se. Entonces, no es necesario el bolo, ni siquiera es una recomendación, ni siquiera 2B. Entonces,
no lo hagan, solamente hay que colocarle la bomba de insulina. La verdad es que se respeta mucho a aquellos médicos que colocan el bolo porque no está mal, ¿de acuerdo? Lo deja al criterio pues del clínico. Sin embargo, no ha demostrado mejoría en la mortalidad ni en la estancia intrahospitalaria, entonces no colocarlo, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la insulina basal, pues bueno, hay que continuar con la dosis habitual que el paciente tenía o iniciarle una dosis de depósito. Esta puede ir de 0.25 a 0.3 unidades por kilo. ¿Cómo hacemos el traslape? Bueno, pues nosotros ya cumplimos criterios de resolución, le dejamos la bomba, algo bien importante, súper importante, que había olvidado decirles, es que nosotros tenemos metas específicas con el tratamiento, ¿de acuerdo? Tenemos que tener una disminución de la glucosa de 50 a 70 miligramos decilitro hora con mi bomba de insulina o de 3 a 5 milimoles por litro. Algunas guías o series de casos y controles te hablan de 50 a 100, o sea, somos un poquito más permisivos, miligramos por decilitro por hora. Es lo que tiene que ir disminuyendo mi glucosa. Tenemos que disminuir, si somos muy estrictos, los cuerpos cetónicos mayor o igual a 0.5 milimoles por litro. Tenemos que estar incrementando nuestro bicarbonato más de 3 equivalentes litro hora, ¿de acuerdo? Y con cada control gasométrico debemos tener una evidencia de ir mejorando nuestro pH, o sea, irlo normalizando y disminuir mi anión gap. Si nosotros cumplimos todas estas metas, pues lo único que tenemos que hacer es esperar a que el paciente rompa ese círculo vicioso, vamos disminuyendo la bomba de insulina a la mitad y así hasta que rompamos el círculo. Ya cuando nosotros tengamos, por ejemplo, una glucosa menos de 250, se le coloca la solución glucosada en y podemos, igual una de las recomendaciones de la ESPEN, que son las guías de nutrición, te dice que tampoco tienes que dejar a tu paciente en inanición, porque muchas veces pasaba eso, no les daban pues ninguna dieta enteral al paciente y eso está mal, ¿de acuerdo? Hay que iniciar la vía enteral lo más pronto posible y ya que hayamos roto la cetosis, tengamos criterios de resolución, entonces ahí es cuando nosotros administramos la insulina basal y después de aproximadamente 1 a 2 horas podemos suspender la bomba de insulina y después únicamente nos quedamos con la insulina de depósito y un esquema de insulina de acción rápida, ¿de acuerdo? Recordar que nuestro parámetro de glucosa es hasta 180. El Night Sugar nos habla en las últimas guías de París que podemos tener una glucosa de 140 a 180, ¿de acuerdo? Dentro de parámetros. Y básicamente, pues así es como hacemos nosotros el traslape. Hay algunas bibliografías que sí nos hablan esperar un poquito más todavía, administrarle la insulina de depósito y esperar un poco más de tiempo o un poco más de horas todavía con la bomba de insulina, pero la verdad es que es un nivel de recomendación 12, entonces 1 a 2 horas es suficiente para retirar la bomba de insulina. Ahora, pues obviamente checar pues todas nuestras constantes vitales, electrolitos y pues sobre todo monitorizar las cetonas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, eso es como tal, pues la cetoacidosis. Ya entendiendo todo esto, el estado hiperosmolar hiperglucémico es un poco más digerible, pero fisiopatológicamente es muy diferente, ¿de acuerdo? Dentro de los factores de riesgo mucho más importantes son infecciones, porque pueden ser hasta un 60% dentro de estas, las dos principales, neumonía e infección de vías urinarias. Pero también tenemos algunos factores de riesgo como EBCs, síndromes isquémicos coronarios, hemorragias intracraneales, pancreatitis, también por drogas, etcétera, ¿de acuerdo? Todavía la guía nos hace el punto de corte de más de 65 años y casi siempre
que se tenga un mal control glucémico, ¿de acuerdo? Pero no es una regla, ¿ok? O sea, ustedes pueden tener un paciente mayor de 65 años que tenga cetoacidosis. O sea, no es una regla ni de exclusión, que porque mi paciente ya tiene cierto grupo etario, ya no lo puede tener, ¿de acuerdo? No se vayan a quedar con eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si recuerdan, en la cetoacidosis teníamos una deficiencia absoluta de insulina. Aquí vamos a tener una deficiencia de insulina relativa, pero aquí vamos a tener una hiperglucemia extrema, así nos la dice la guía británica. Entonces, tenemos insulina, sí, pero esta es insuficiente, ¿de acuerdo? Pero lo bastante suficiente para inhibir la lipólisis y la cetogénesis, ¿de acuerdo? Entonces, con eso nuestro cuadro ya es completamente diferente, pero no es suficiente mi insulina para controlar mi glucosa plasmática. Entonces, eso nos habla de que voy a tener un descontrol glucémico mucho más importante. Ojo, ustedes pueden tener pacientes que lleguen a tener glucosas de 800 o de 1000 y no cumplir ni cetoacidosis ni estado hiperosmolar. Entonces, siempre les recordaré que los criterios diagnósticos son bioquímicos, ¿de acuerdo? Si en mi cuerpo hay demasiada glucosa, entonces este aumento de glucosa no se va a llevar a cabo tan rápido como en la cetoacidosis. Aquí vamos a tener que se puede presentar en varios días. Esto va a hacer que toda esta hiperglucemia me incremente mi osmolaridad plasmática, pero también me va a dejar como una pastita porque va a extraerme toda el agua a nivel intracelular. Esto me va a generar una deshidratación extrema, pero no solamente me va a jalar agua pues de ciertos sitios, o sea, va a ser general y va a ser sistémico. Entonces, aquí también puedo tener toda esa deshidratación, pero en todos lados, o sea, incluso a nivel neuronal. Y esto es lo que me va a generar como tal, pues alteraciones del estado de alerta. Aquí vamos a tener una diuresis osmótica mucho más incrementada y un paciente con un estado hiperosmolar puede tener un déficit de agua muy severo, o sea, incluso de hasta 12 litros, o sea, eso es muy abrupta esta deshidratación, ¿de acuerdo? Y también nos puede generar una hipernatremia relativa. Entonces, aquí vamos a tener una producción de cetonas muy mínima. Sí podemos tener, por eso es que en los criterios diagnósticos nos dice que las cetonas pueden estar presentes, pero muy leve. Y esto puede ser por esa presencia residual de insulina, ¿de acuerdo? Nuestro hígado va a suprimir esa cetogénesis y es por eso que no voy a tener per se una acidosis metabólica franca, es decir, mi pH puede ser mayor o igual a 7,3, mi bicarbonato puede ser mayor de 18, ¿de acuerdo? Entonces, em, ahora, entonces, por ende, mis criterios diagnósticos como tal, pues va a ser que yo tenga una osmolaridad mayor de 320, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante. Que mi pH sea mayor o igual a 7,3, que mi bicarbonato esté mayor o igual a 18, que mi glucosa plasmática esté mayor de 600 o mayor o igual a 33,3 milimoles por litro. Puedo o no tener cetonas y mi estado mental, como ya les mencioné, por esa deshidratación extrema, puedo tener alteración tendente a estupor, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al cuadro clínico, así muy característico en diferencias a cetoacidosis, es que la mayoría se presentan por infecciones, incluso a veces los pacientes tienen sepsis. Y si tienen sepsis, puede evolucionar a un choque séptico y eso me puede cambiar igual el cuadro clínico. Les vuelvo a recordar, no es una regla que yo tenga alteración o no del estado de alerta, pero sí es mucho más frecuente en el estado hiperosmolar.
Y eso es como lo más característico, aunado a los datos de deshidratación muy severos. Pero recordar que en cetoacidosis también podemos tener estos grados de deshidratación. Entonces, así como super perla, pues solamente lo del estado de alerta y lo de deshidratación, ¿de acuerdo? Pero no se confundan, los diagnósticos son bioquímicos, ¿de acuerdo? O sea, es muy importante la clínica porque siempre va a ser muy importante, es nuestro parteaguas y es como hacemos nuestra sospecha diagnóstica, pero los criterios diagnósticos son bioquímicos. Aquí es lo que les comentaba de los puntos de corte, que ya vimos de los diagnósticos. Y miren, aquí les puse una tablita con los diagnósticos diferenciales entre uno y otro, pero pues básicamente es lo que ya vimos. Esto es como muy preguntable siempre, pero pues es lo característico, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto al laboratorio, pues es lo mismo, o sea, siempre tener gasometrías arteriales, venosas y arterial, tener examen general de orina, tener un perfil de transaminasas, pero el punto de corte así que yo quiero que se lleven es que la osmolaridad se saca con el sodio normal, el sodio real, ¿de acuerdo? No el corregido por glucosa. ¿Que lo tenemos que calcular? Claro, y por supuesto que sí, porque hay que saber el grado de deshidratación que tiene el paciente. ¿Tengo que sacar el déficit de agua? Claro que sí, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, pues esto, ¿de acuerdo? Ahora también, por esta hiperglucemia tan severa, eso va a hacer que tengamos hiponatremia, pero también pueden ser pseudohiponatremias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si pese a que nosotros ya iniciamos el tratamiento y nuestro sodio sigue con una hiponatremia severa, claro, podemos reponer sodio, pero hay que tener mucho cuidado también en la cantidad de reposición, porque podemos generar en nuestro paciente síndrome de desmielinización osmótica, antes llamado mielinolisis pontina, ¿de acuerdo? Y sobre todo, algo muy importante que olvidé decirles en cetoacidosis, tratar la causa. Si nosotros encontramos la causa por la cual llevó ese desequilibrio bioquímico a mi paciente, traten la causa, siempre es lo más importante, porque eso va a ser pues una mejoría significativa. En cuanto a las soluciones, aquí las guías nos hablan de ser un poquito, obviamente el paciente está con datos de deshidratación severo, pues también nos habla que ocupemos las soluciones cloruro de sodio al punto 9, también nos habla de que podemos irnos con 1000 a 1500 por hora en la primera hora. Un punto muy importante es que las guías nos hablan no exceder una reposición mayor de 50 mililitros por kilo en las primeras horas, ¿de acuerdo? También hay que tener mucho cuidado con los electrolitos, pero lo mismo que les comenté en cetoacidosis, ¿no? O sea, yo sé que en este grado podemos tener una acidosis, podemos tener acidemia, sí, ¿de acuerdo? Pero igual, si tenemos a la mano soluciones balanceadas, eso va a ser la clave, sí o sí, ¿ok? Y podemos suplementar los electrolitos que sean necesarios, pero si no, bueno, pues también aquí podemos ser un poquito más permisivos con los iones fuertes de cada solución, porque por si mi paciente no va a estar en una acidosis metabólica severa. Ojo, ustedes pueden tener estados mixtos, pueden cumplir todos los criterios de cetoacidosis, pero también tener como tal, eh, o sea, una osmolaridad mayor de 320. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? En cuanto al tratamiento, pues básicamente es el mismo, vamos a colocar una bomba de insulina, claro, vamos a darle soluciones al paciente, claro, vamos a romper esa cetosis, claro, pero aquí vamos a tener un grado de deshidratación mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a los electrolitos, nos habla de que aquí sí es muy importante tener un débito urinario bien específico de 1 mililitro kilo hora, más o menos 50 mililitros por hora, pero así muy específicamente y con puntos de corte bien dichos es 0.5 a 1 mililitro kilo hora de débito que nosotros tenemos que tener con ese paciente porque vamos a tener una reanimación hídrica importante. Ahora, si yo les digo,
o todos nos dicen, es mucho más frecuente en pacientes de la tercera edad. Tampoco podemos administrarle líquidos así tan agresivos, ¿de acuerdo? O sea, es un poco más relativo la administración de soluciones. O sea, ahorita ya ninguna entidad nos habla de que como antes administrar soluciones a diestra y siniestra, ¿de acuerdo? Hay que ser un poquito más precavidos con eso. Entonces, lo mismo, nosotros tenemos que iniciar una bomba de insulina. Aquí nos habla y también, o sea, las guías nos hablan de que lo tenemos que iniciar a 0.1 unidades por kilo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros igual vayamos viendo criterios de resolución, pues la podemos disminuir a 0.05 por hora. Lo mismo, tenemos que tener una disminución de la glucosa de 50 a 100. La guía británica nos habla 90 miligramos por decilitro por hora. Y hay que recordar que aquí este punto de corte sí es muy específico. Hay que mantener nuestro parámetro de glucemia de 180 a 230. O sea, aquí somos un poquito más permisivos. Lo mismo, hay que estar monitorizando al paciente, hay que verificar si el paciente no tiene hipocalemia y lo mismo, o sea, iniciar la vía enteral lo más pronto que sea posible. Entonces, básicamente, estos son como los 2 puntos de corte o los 2 criterios de diagnóstico en crisis hiperglucémicas, ¿de acuerdo? Ahora bien, complicaciones. Nuestro paciente, como va a tener una alteración per se neuronal, también podemos tener una disminución en la presión de perfusión cerebral. Ujú. Hay que recordar que la presión de perfusión cerebral hay que tenerla en más de 60 milímetros de mercurio. Algunos artículos nos hablan en más de 70. Cuando esto no se logra por esa deprivación extrema, podemos tener igual, pues un EBC, crisis convulsivas, edema cerebral y porque nosotros reponemos inadecuadamente, podemos tener síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Y ahora vámonos a la otra contraparte, hipoglucemia. Que ese ya se los puse pues un poquito más pequeño. Yo sé que a lo mejor ya en este punto están un poquito cansados, pero igual esto lo traté de hacer como lo más digerible posible. En este cuadrito les voy a resumir prácticamente todo. Puntos de corte, ¿de acuerdo? Menos de 70 en general, menos de 50 en personas que tengan diabetes, ¿de acuerdo? La ADA nos habla que también puede ser hipoglucemia severa aquella persona que requiere asistencia de otra persona, ¿ok? Pero aprendan de esos puntos de corte. Yo aquí les puse muy específico 54, pero en general menos de 70 va a ser hipoglucemia para personas que no tienen diabetes y personas que tienen diabetes menos de 54 o 50, ¿de acuerdo? Dentro de esto, para el cuadro clínico, vamos a tener síntomas autonómicos y síntomas neuroglucopénicos. Ahora, perdón, vamos a tener fases de la hipoglucemia, ¿de acuerdo? Son 5 fases, están bien fáciles. La primera fase cortical, aquí tenemos un paciente que esté somnoliento, que esté un poco hipotónico, que tenga temblores, ¿de acuerdo? Yo sé que a lo mejor todos en algún momento o al menos personalmente, hemos estado en ayuno prolongado y empezamos a tener estos ciertos síntomas, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos estar en una fase cortical. Si nosotros evolucionamos, antes llamada fase subcortical, ahora llamada fase diencefálica, aquí ya podemos tener movimientos primitivos, espasmos, el paciente puede también tener incluso lipotimia. Si nosotros tenemos mayor deprivación de glucosa, vamos a pasar a la fase mesencefálica y aquí ya francamente desviaciones oculares, Babinski, espasmos tónicos, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos aún mayor, vamos a pasar a 2 de las últimas fases que son las más severas, como la premiencefálica
que aquí ya vamos a tener pues espasmo de músculos, el paciente ya está estuporoso, no responde. Y la última fase es la miencefálica. Aquí el paciente ya puede estar en un estado de coma, ausencia de reflejos, atonía. Y aquí en las últimas dos fases se habla que es cuando ya tenemos un nivel de glucosa menor o igual a 25 miligramos sobre decilitro. O sea, ya es una hipoglucemia severa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos habla la hada? Bueno, pues aquí si mi paciente está inconsciente, sí o sí hay que dar glucagón, ¿de acuerdo? Ya sea intramuscular, ya sea subcutáneo, ya sea intranasal, ¿de acuerdo? Y si no, también podemos administrarle solución glucosada. Algo aquí importante es que antes nos hablaban de que nosotros podíamos administrarle al paciente 50 mililitros de solución glucosada al 50. Sin embargo, ya está súper bien descrito que no, no tenemos como tal una mayor evidencia que nos diga que es mejor administrarle los 50 mililitros a los 25, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues depende. Ahora, en cuanto a la otra parte de la británica, es que aquí también sí o sí nos habla de que administremos glucagón en caso de que nuestro paciente esté inconsciente, pero aquí es mucho más estricto, de 10 a 20 gramos de glucosa, y nuestra meta va a ser que lleguemos a una glucosa más de 72 miligramos sobre decilitro. Y sobre todo tratar la causa, ¿de acuerdo? Lo principal así, siempre, es que si ustedes tienen un paciente que ya tiene diabetes, lo principal pues es que uno se administró de más los fármacos, ¿de acuerdo? A veces pasa mucho en personas de la tercera edad que la verdad es que ya no recuerdan qué medicamentos están tomando, no tienen un apoyo o una red familiar adecuada y se administran mucho más hipoglucemiantes o se administran mucha más insulina, ¿de acuerdo? Eso es importante. Dos, pues la inanición funge un papel súper importante, ¿de acuerdo? La deprivación de glucosa en el cuerpo puede ser muy severa. em, Esos puntos, o sea, esas causas son muy importantes, ¿de acuerdo? Y no solamente vemos hipoglucemias en pacientes mayores, sino también podemos tener pacientes adultos jóvenes que tengan trastornos alimentarios y esto genere pues como tal la deprivación de glucosa. Entonces, básicamente es esto, no hay un tanto discernimiento entre las guías americanas y las británicas en esto, pero pues en general es como lo más importante de hipoglucemia, ¿de acuerdo? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les sirva mucho la plática. La verdad es que de esto podríamos hablar muchísimas horas porque los tratamientos son muy específicos, son muy grandes, la fisiopatología es muy bonita, pero pues espero que les haya servido, espero que les haya gustado y pues bueno, estoy aquí para responder cualquier duda que tengan. Muchas gracias, doctora Vanessa. Sin duda alguna, pues una clase bien interesante y que estoy segurísima ha sido de gran provecho para muchos de nosotros. Bien, les recordamos que el chat se encuentra abierto para que realicen sus preguntas y pues bueno, podamos realizarlas directamente a la doctora Vanessa. Eh, ok, nos preguntan, ¿cetonas en orina es cetoacidosis? No, no hay que confundirnos, o sea, cetonas en orina solamente es cetonuria, sí puede considerarse o sea, un criterio diagnóstico porque meramente así lo marcan. Sin embargo, hay que considerar que las cetonas muy específicas son sanguíneas y ese es beta hidroxibutirato. Entonces, ahí sería más de 3 milimoles por litro. Pero el hecho de que ustedes tengan solamente cetonas en orina no nos hace el diagnóstico per se. O sea, sí hay que tener los demás criterios. Lo que les comentaba, no sé si a eso se refieren, es que tiene un valor predictivo negativo muy importante. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos cetonas en orina que no que estén ausentes,
prácticamente la guía te dice que te vayas por otro camino en el algoritmo, ¿no? Para buscar otra causa de tu cetonuria. Perfecto, muchas gracias, doctora. También, bueno, hay muchos aplausos, varios comentarios de felicitación y nos preguntan, excelente ponencia, ¿en personas jóvenes con hipoglucemia se puede corregir con consumo de hidratos de carbono simples? Sí, sí podemos considerarlo, o sea, depende también la fase en la que llegue el paciente. O sea, de acuerdo a las fases específicas de hipoglucemia que tenga el paciente, es la terapia que nosotros vamos a dirigir y sobre todo las comorbilidades que tenga un paciente, porque no es lo mismo que tenga una hipoglucemia, a lo mejor yo que me privé en una guardia, no consumí alimentos a una persona de la tercera edad, porque pues es mucho más susceptible en ellos. Claro, totalmente. Bien, y bueno, esto se asocia con otra pregunta que nos hace la doctora Sandra. Nos dice, ¿cuál es el mejor tratamiento en casa usando 15-15? Sí. Creo que había una arriba, perdónenme, me preguntaron, ¿el Caguán existe en México? Perfecto. Bien, doctora, gracias. Sí, la verdad es que la disponibilidad es muy baja, lastimosamente, pero sí, sí hay. Y es muy importante administrarlo en los pacientes que lleguen, pues, con un estado, pues, inconsciente o en las últimas 2 fases de la hipoglucemia. Entonces, las maneras en las que nosotros lo podemos administrar es ya sea vía intramuscular o subcutánea, y se recomienda que ya sea, es por peso, o sea, mayor o igual a 25 kilos es 1 miligramo, y en menores de 25 kilos es 0,5 miligramos. Entonces, es importante de que nosotros lo tengamos en cuenta, porque se administra muy fácil, o sea, la verdad es que casi nunca lo hacemos vía subcutánea, siempre intramuscular. Ok, muchas gracias, doctora. También nos preguntan, ¿qué criterios se utiliza para sospechar coexistencia de intoxicaciones por alcoholes, metanol o etilenglicol, perdón, en un paciente que ingresa etiquetado como con cetoacidosis diabética? Ay, perdón, doctora, ya no le contesté la del tratamiento en casa usando 15-15, lo siento, pero contesto las. Adelante, doctora. Lo primero que tenemos que hacer, la regla de 15-15, es que nosotros administramos o consumimos 15 gramos de carbohidratos, ¿de acuerdo? Y de ahí esperamos 15 minutos y luego volvemos a medir la glucosa y si esta sigue siendo menos de 70, entonces repetimos el ciclo. Una vez que nosotros ya tengamos una glucosa mayor de 70, entonces aquí sí ya podemos ingerir carbohidratos de una absorción lenta. Es decir, por ejemplo, lo típico que siempre hacemos, usted, doctora, es mucho más experta en eso, pero, por ejemplo, podemos administrar jugo de naranja, que siempre el libro nos habla 120 a 150 mililitros y esperamos 15 minutos y lo repetimos. También podemos administrar, incluso nos habla pues de tabletas de glucosa, que a veces es difícil encontrarlas, azúcar común, miel, jarabe de maíz, etcétera. Ujú. Y ahora la Exactamente. siguiente pregunta de los criterios de intoxicaciones por alcoholes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer casi siempre son en aquellos pacientes que llegan con una supresión etílica y por ende, pues aquí podemos medir los niveles de metanol en sangre y esto ya nos hace como pues el diagnóstico, ¿de acuerdo? Nosotros también podemos utilizar la escala Sigwart para que nosotros valoremos en qué punto está nuestro paciente o qué grado de supresión etílica tenga y en base a eso instauramos el tratamiento, pero meramente el tratamiento es lo mismo, solo que si el paciente tuviera intoxicación por metanol per se, nosotros tenemos que administrarle etanol porque recordemos que el metanol no vamos a poderlo nosotros pues como tal liberar. Entonces, la verdad es que lastimosamente aquí en México no hay como tal etanol intravenoso y en muchos hospitales, o sea, incluso de Secretaría de Salud, aplican
etanol como tal, el etanol que todos hemos consumido alguna vez. Entonces, para romper ese ciclo y entonces ahora sí, per se, tratar la acidemia metabólica que tiene. Eso es, pues la verdad es que es una terapéutica bien rústica, pero o sea, sí lo llegan a practicar y sobre todo en hospitales de muy bajos recursos. Qué interesante, gracias, doctora. Y tenemos una pregunta de Susana. Nos dicen, personas con diabetes tipo 1 con hipoglucemia, ¿cómo se puede corregir? Que bueno, ya previamente nos ha dado también una, una previa respuesta. Sí, miren, como tal, hay que discernir súper bien las dos vías entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En diabetes tipo 1, pues bueno, obviamente dentro del tratamiento pues va a ser insulina per se, sí o sí. Entonces, la hipoglucemia como tal en personas con diabetes tipo 1 funge mucho en que administran mal la terapéutica o tienen periodos de inanición, pero básicamente no hay una diferencia como tal en cuanto a la corrección de la glucosa. Los parámetros son los mismos, incluso estando en domicilio podemos hacer la regla de 15-15 y de no mejorar, igual es lo mismo aplicar glucagón si es que se tiene disponible. Incluso hay jeringas ya, así como los alergenos que se le otorgan a los pacientes con diabetes tipo 1 para que en domicilio lo puedan administrar. La verdad es que sí son altamente costosos o en su caso vía parenteral y ahí nos podemos ir solamente, si nos hace la recomendación la ADA, que podemos irnos un poquito más bajos en cuanto a la administración, es decir, desde 20 gramos de glucosa, es decir, 20 mililitros de solución dextrosa al 50%. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias, doctora Vane. Pues doctora, queremos agradecerle por esta clase tan dinámica, tan padre, que nos permite pues conocer en gran medida cómo se realiza el abordaje ante complicaciones agudas en diabetes tipo 2 y pues sin duda alguna permite abrir ese panorama, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, pues yo soy nutrióloga de formación, pero es bien interesante escuchar cómo se realiza el abordaje y por supuesto vamos de la mano, ¿no? Y también en nuestra área, por ejemplo, la educación nutricional representa un punto bien importante para que el paciente pues sepa también cómo abordar algunos de los cuadros de hipoglucemia en casa, ¿no? Principalmente. Entonces, pues agradecemos mucho, doctora Vanessa. Es un placer tenerla con nosotros. Esperamos verla muy pronto nuevamente por aquí. Y pues de igual forma agradecemos a todos por su asistencia. Les compartimos el enlace de asistencia en el chat. Estamos igual respondiendo algunas de las preguntas directamente que nos han hecho de nuestro curso de Expo Microbiota, nuestro evento del próximo día sábado. Los esperamos. Será un gusto verlos por allá en Ciudad de México y pues poder compartir también este espacio. Así es que en un momento les damos respuesta a sus preguntas. Y pues también ya se encuentra en el chat el link de asistencia. Así es que solamente les pedimos por favor que lo contesten y pues dejaremos abierta la sesión unos minutos para poder resolver cualquier duda que surja.